la crisis que ha generado el coronavirus ha provocado, entre otras cosas, una profunda crisis económica, y para la gente la posibilidad, por ejemplo, de retirar parte de sus fondos o el total de sus fondos de las AFPs es una solución de emergencia a una situación de emergencia. ¿Ustedes han discutido esto en el Consejo de Ministros? Sí, claro. Efectivamente, la situación que la pandemia crea en el plano económico es de una crisis muy profunda. El propio ministro de Economía ha señalado la magnitud de esa crisis y las posibilidades, sin embargo, de recuperarse, en el caso de Perú, es una de las mejores en comparación con otros países. Pero el otro punto que tiene que ser puesto, obviamente, en la balanza es si eso amerita una crisis política, como sería que caiga el gobierno actual, cuando está a menos de 3 meses de culminar su mandato, ¿no? Yo creo que ahí es absolutamente inaceptable una posición de eso. Se puede discrepar sobre la medida económica y demás, y por eso se apela al Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional dice que no hay lugar a la objeción constitucional, bueno, ya esa es otra situación. Pero, digamos, el gobierno tiene la responsabilidad de tratar que la economía, ya no solo de las familias, que por supuesto constituyen un aspecto fundamental, sino del Estado en su conjunto, o sea, del país, no tenga sobresaltos y al contrario se pueda lograr, aún en la situación de precariedad que la pandemia coloca, una mejor situación, ¿no? Ese es el punto. Ahora, no han hablado de censurar al presidente del Congreso, es decir, esto no va dirigido contra el presidente Sagasti, sino contra la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro de Economía. Claro, pero es igual, ¿no? Cambiar de gabinete a estas alturas, si así fuese el resultado, es una crisis política, pues. No, eso no hay que argumentar, ni hay mucha ciencia para saber que eso generaría una situación que para todas las medidas de emergencia que eso sucede, que eso significa, como por ejemplo las propias medidas para reactivar la economía, las medidas para enfrentar la pandemia, para los procesos de vacunación, etcétera, sin duda va a ser un sobresalto. Entonces creo que no hay relación, ¿no?, entre el tipo de debate y discusión con lo que eso puede acarrear a nivel de entrampe político a 2 meses y medio el cambio de gobierno. Del cambio de gobierno. Y además en todo caso esto es una discusión, digamos, que habría que tener con la presidenta del Consejo de Ministros, y ojalá que sea posible que esto ocurra. Pero vamos a lo nuestro, vamos a lo que es urgente con respecto, Óscar, a tu cartera. En primer lugar, es importante tener la información clara sobre el tema de las vacunas. ¿Cuántas vacunas tenemos contratadas? ¿Cuántas van a llevar? ¿Cuándo? ¿Cómo va a marchar el proceso de vacunación? ¿Cuáles son los plazos y objetivos? El futuro se muestra promisorio y optimista, Nicolás, porque como ya había sido anunciado, lo anunció el presidente de la República, la premier, en mi condición de ministro también lo hemos dicho, ya están concertadas a través de contratos 48 millones de dosis que están llegando, o sea, eso nadie duda. 1 millón de eso es Sinopharm, 20 millones es el contrato que ya estaba suscrito con Pfizer y que está siendo ejecutado escrupulosamente. 50.000 semanales en marzo, 200.000 semanales en abril,
ahora incluso se han ampliado, porque inicialmente era 450.000 semanales en mayo y se ha ampliado a 700.000, o sea que y en junio va a ser más todavía. Esos son los 20 millones de Pfizer. Además están los 13.200.000 de COVAX Facility, de lo cual también llegó una parte de Pfizer por esa vía, se recordará 117.000 dosis, y luego han llegado 270.000, 78.000 para ser más exactos, de AstraZeneca, que viene por COVAX Facility, y está por llegar 1.020.000 repartido la mitad a fines de mayo y la mitad a fines de junio. O sea, está llegando. Y esos son 48 millones. Pero a eso se suma el contrato que acabamos de suscribir con Pfizer por 12 millones más. Por lo tanto, ya no son 48, ahora son 60 millones. Que está contrato firme y en proceso de ejecución. Entonces, la población objetivo, como sabemos, es 24 millones. Y por lo tanto se requerirían 48 millones de dosis, que es lo que se aseguraba con lo que se tenía anteriormente. Esos 12 millones refuerzan tremendamente eso, y por lo tanto lo que se va a ejecutar hasta julio, que culmine este gobierno, es más o menos 10 millones de dosis, es decir, alcanzará para 5 millones de personas, pero podría que lleguen otros lotes, o sea, que se adelanten y que nos estén llegando en mayo, junio, y se ampliará a más. Pero si así no fuese, de todas maneras tenemos 10 millones de aquí a julio, como digo, para 5 millones de personas, y estarán sobrando, es decir, no sobrando, sino para llegar a partir de agosto, 50 millones de dosis más. Que es ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuál es el plazo? O sea, ¿cuál es el programa? ¿Cuántas van a llegar en promedio al mes? ¿Se tiene eso ya comprometido? No con precisión. Se sabe, por ejemplo, que parte va a llegar en el tercer trimestre. Eso quiere decir entre julio y septiembre, que es lo ofrecido por COVAX Facility, y AstraZeneca, esos 14 millones están ofrecidos para el cuarto trimestre. Entonces, tenemos asegurado, no sabemos, digamos, las cantidades que llegan en qué mes, eso se va a ir sabiendo en las próximas semanas, pero perfectamente el gobierno que entre va a tener ese insumo. Les vamos a dejar un proceso de ejecución en marcha y capacidad operativa. Tenemos cerca de 2.000 brigadas a nivel de Lima y del país para ejecución, y eso no va a cambiar con cambio de gobierno, porque esa es la capacidad que tienen las instituciones, el MINSA, el Salud, las sanidades, el sector privado. En buena hora ahora estamos trabajando en forma conjunta, que es uno de los pasos que la pandemia nos está estimulando a dar, que es pasar de un sistema fragmentado y por lo tanto con ineficiencia en el trabajo a un sector salud más articulado y con mayor capacidad de actuar con mayor eficiencia, etcétera, ¿no? Oscar, ¿qué va a pasar con las vacunas de Sinopharm? Porque supuestamente nosotros teníamos comprometidos 38 millones de vacunas con la corporación china, pero a raíz del escándalo y de las dudas que se sembraron alrededor de la verdadera eficacia de esta vacuna, se suspendió ese procedimiento. ¿En qué punto estamos? Porque ahora la Organización Mundial de la Salud dice que sí sirve, que incluso por las pruebas que se han hecho con la población a las que se le ha aplicado en Bahrein,
la eficiencia supera el 90%. ¿En qué punto está el tema de Sinopharm? Te corrijo, Nicolás, discúlpame. No se ha paralizado ningún proceso a raíz de lo que sucedió y las declaraciones equívocas que hubo poniendo en cuestión la eficacia, digamos, de esta vacuna, ni tampoco el escándalo que se ha denominado Vacunagate. Nada de eso interfirió los procesos que se venían adoptando para la llegada de la vacuna Sinopharm. El problema ha sido de dos tipos. Uno, que los documentos, la información que se requería para poder darle ya no una autorización excepcional, que es de corto plazo, sino un registro condicional, que ya es de emergencia, de mayor aliento, como es el que se le ha otorgado a Pfizer, dependía de esa documentación. Bueno, eso ya en estas semanas se había resuelto en parte, porque DGMIT hizo una visita no en forma presencial, sino virtual, a las farmacias, a los laboratorios que producen esta vacuna en Beijing. Eso es algo que ahora se hace ya casi de forma habitual, y ya le otorgó el certificado de la factura, que era un aspecto que estaba pendiente. Y de otro lado, se ha completado la información que se requería sobre la eficacia y la seguridad. ¿Y cómo se ha completado? Vía la OMS. O sea, justamente la información que la Organización Mundial de la Salud ha otorgado es lo que faltaba completar. Por lo tanto, ahora ya estamos en condiciones, y falta un proceso nomás ya de pocos días, de otorgar el registro condicional y por lo tanto ya destrabar ese proceso que estaba, como digo, incompleto. Pero de otro lado, ha habido también dificultades en la producción. Eso está sucediendo con todos los laboratorios, AstraZeneca, propio Pfizer, Moderna, tienen dificultades en tener una producción que vaya de acuerdo con la demanda. Pero eso también está siendo regulado, y por lo tanto ya por propia iniciativa de Sinopharm nos anunciaron que podían transferirnos 500,000 más. Esto ya está en curso, ya se hizo todo lo que significaba, ya se pagó por esos 15,000, se ha firmado un contrato adicional para ese fin, y eso está en proceso. Ya solo depende de ellos en qué momento nos hacen llegar lo que estaba pendiente. No sabemos si por ahí se va a poder obtener mayor cantidad. O sea, para los efectos prácticos ya se destrajo el problema con Sinopharm. ¿Pero eso qué significaría? ¿Que podríamos tener esas 38 millones de vacunas de las que se habló originalmente, esas 38 millones de dosis de Sinopharm? No sabemos si tanto, pero sí, además no necesitaríamos los 38 millones, de acuerdo a lo que ya se ha avanzado en las otras negociaciones. Pero sobre todo nos importaría que lleguen cuanto antes, porque eso nos permite ampliar la vacunación en estos meses, ¿no? Pero eso está en proceso, no tenemos todavía precisiones que hacer, pero somos optimistas en que también por esa vía van a llegar más vacunas, y por lo tanto no serán 60. De hecho, ya 500,000 ya está asegurado, o sea, ya no estamos hablando de 60 millones redondos, estamos hablando de 60,500,000. Está pendiente también de la negociación con Gamaleya, y no sabemos si eso
de concretarse, que el ofrecimiento inicial es por 20 millones más, ¿cuánto podría llegar, digamos, en el corto plazo? Y también hay negociaciones con Moderna y con Johnson Johnson. En el caso de Johnson Johnson es por 5 millones y eso significaría la posibilidad de tener una mayor cantidad también en el corto plazo. Claro, ¿no? Pero porque además hay que pensar en que probablemente sean necesarias una revacunación anual, ¿no? Como ocurre en el caso de la influenza. Ahora, para hablar del tema del oxígeno, Oscar, la UNI, en la UNI se han quejado de que tienen 14 plantas de oxígeno que han sido adquiridas en virtud del convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Salud, que hasta hoy no se encuentran instaladas y en funcionamiento en los hospitales de salud determinados por la autoridad. O sea, ¿en qué está lo de la UNI? Bueno, esa afirmación es inexacta, totalmente inexacta. Por lo siguiente, el contrato, el convenio, porque es entre dos entidades públicas, que se suscribió en octubre, era por 47 plantas. Y tenía cláusulas de rescisión si había incumplimiento por alguna de las partes. El Ministerio de Salud cumplió con transferir el 50% del valor de esas 47 plantas. Y estas debieron haber sido entregadas en el mes de enero. No entregaron en enero. Pasó febrero, se pasó marzo, el ministerio ha sido muy flexible. Finalmente se les dijo, miren, vamos a cerrar, vamos a rescindir este convenio por incumplimiento. Entonces se apresuraron a colocar 18. Ok, esas 18 plantas hasta el momento no han sido totalmente entregadas. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí entregaron, están funcionando, y en otros casos las han instalado pero no funcionan. Entonces tienen que completar ese funcionamiento. Para empezar por esas 18, ahí es donde hemos dicho rescindimos, y están quedando 29. Ahora nos dicen no 14, no sé dónde sacan eso de 14. La rectora dijo el otro día, y me lo ha dicho a mí personalmente, tienen 4. Y nosotros dijimos, perfecto, como ya abrimos el proceso de conciliación, justamente el proceso de conciliación es llegar a acuerdos expeditivos. Esto es, si tienen 4, muy bien, le sumamos a las 18. Pero lo que tiene que conciliarse es lo siguiente, nosotros hemos pagado el 50% de esas plantas. Las 18 que nos han entregado no cubre el 50%. Si dicen que tienen 4 más, tampoco cubren. Entonces, el tema de las vacunas, digamos, está encarrilado. El tema del oxígeno, ¿cómo se va a enfrentar? Se está enfrentando en varias líneas, ¿no? La primera es la compra y aceptación de donaciones de oxígeno líquido. Esto se está trayendo de Chile y de Ecuador. Las compras se han hecho por 960 toneladas de oxígeno en 3 meses que se completan en junio. Eso nos abastece más o menos 40 toneladas semanales. Pero también estamos recibiendo una donación de Sauder, que está en Cuba, que es de 2.500 toneladas también hasta junio. Y la Sociedad Nacional de Minería nos está donando 1.000 toneladas también hasta junio. Entonces, de acá hasta junio estamos recibiendo más o menos 4.450 toneladas. Exitosa. Y eso permite abastecer a los hospitales que tienen isotanques, es decir, estos grandes tanques donde se almacena el oxígeno y les da reserva. Pero el problema más crítico es en el resto de hospitales que no tienen esos isotanques y tienen que depender
Es decir, dependían del abastecimiento de las empresas que digamos, vendían el oxígeno a los hospitales. Pero hace rato que estas empresas ya tiraron la esponja, dijeron que no tienen capacidad para hacerlo. Entonces lo que está en curso es una estrategia de compra o adquisición de plantas de oxígeno para todos los hospitales del país. Aquí se está haciendo compras, una de ellas es el proyecto UNI que fracasó parcialmente, pero que se está retomando para subsanar eso, pero además tenemos otras compras que están haciendo los propios gobiernos regionales o municipalidades y también donaciones. Acabamos de inaugurar, saliendo de esa ceremonia, una planta en el hospital de Ate Vitarte que permite ahora una autonomía, digamos, para manejar más de 100 camas UCI, y por lo tanto es digamos una alternativa estratégica, ¿no? Porque ya no vas a depender, si completamos todas las plantas que se requieren, ya no se va a depender fundamentalmente de lo que te vendan terceros, que si hay ese abastecimiento, bienvenido. El problema de la crisis es que tiraron la esponja, como digo, y dijeron no podemos. Muy bien, entonces generemos nuestra propia capacidad, y ahí tenemos no solo la iniciativa del gobierno para las compras y de los gobiernos regionales y locales, sino además la iglesia y el empresariado, sobre todo la Sociedad Nacional de Industrias, han conformado esto que se denomina Respira Perú, que está donando plantas, y la Sociedad Nacional de Industrias no solo está, digamos, reparando plantas, sino que ahora hay empresas que tienen capacidad de producción de plantas, lo que no se tenía hace un año. Ese no era un mercado en la economía peruana, y ahora se ha abierto un mercado de producción de plantas que tiene una perspectiva de mediano y largo plazo, y ahí hay una alianza estratégica entre el Estado y el sector empresarial, que no solo está empezando a producir plantas, sino se va a tener que encargar del mantenimiento de esas plantas. Eso es fundamental, ese es un fenómeno que está ocurriendo ahorita. Entonces, lo que vamos avanzando, si no es suficiente, avanza con paso firme para que sea de manera suficiente y sostenible, sobre todo, sostenible. Ahora, ahí me escriben de Cusco, me dicen que el director del hospital del MINSA, Jorge Galdós, ha declarado que recibieron una planta pero que no funciona, y que uno de los problemas que tienen es la pureza que esta planta estaría produciendo. ¿Qué es lo que está pasando con esta planta de Cusco? Excelente que lo menciones, Nicolás. ¿Sabes por qué? Esa es una de las 18 plantas que la Universidad de Ingeniería dice que ya entregó y no funciona. Justamente el proceso de conciliación es para sincerar. Nosotros hemos pagado el 50% del valor de 47 plantas. Nos han entregado 18 en forma todavía incompleta, porque como en el caso de Cusco no funcionan. Esa es responsabilidad de ellos. Ellos tienen que entregar las plantas funcionando. De las 18 que han entregado, no todas funcionan, en primer lugar. Ahora dicen que tienen 4 plantas más. Muy bien, que la entreguen, pero ya en el proceso de conciliación, porque el proceso de conciliación es así de sencillo. Hemos pagado el 50%, tú nos estás entregando 18, no es suficiente. Si nos entregas 4 más, perfecto, pero tampoco es suficiente. Entonces, entréguenos todas las plantas que corresponden a ese 50% o devuelvan la plata. Mira, Oscar, yo quisiera que escuches. Karen Santillán está precisamente en la UNI, y fíjate lo que dicen, porque según ellos es culpa del MINSA, porque ha habido retraso en la entrega de recursos. Yo quisiera que escuchemos lo que han dicho en la UNI. Por favor, Karen, adelante. Así es, Nicolás, muy buen día. El decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Elmar Franco, se ha pronunciado respecto a eso, y lo que está señalando es que
Toda la demora se debió a un retraso en la transferencia de los recursos del Ministerio de Salud. Escuchemos. Y la transferencia lo hicieron el 24 de diciembre. Si no, por el tema del sector público, recién pudimos utilizarlo el 21 de enero. Entonces, y nosotros hemos entregado todas las plantas el 26 de marzo, las 18. Y además, este es un convenio, es un apoyo mutuo. O sea, no podemos cortar un convenio de apoyo donde es para salvar vidas al país. Entonces, un mal asesoramiento al ministro que recién ingresaba, en ese momento le sugirieron que corte el proyecto, que no debería ser, porque si eso no se hubiera cortado, ya estas plantas estarían instaladas en sus lugares establecidos. Decano, pero ¿por qué cuando hubo este atraso en el presupuesto para la elaboración de las plantas de oxígeno no lo hicieron público? Alguien del proyecto Oxigena no se pronunció al respecto, indicando lo que estaba sucediendo. Sí, lo que pasa era un tema interno, ¿no? Un tema interno y que nosotros hemos pasado cartas, hemos tenido reuniones, ellos han aceptado el tema, ¿no? No se hacía público en ese momento porque recién estábamos comenzando el proyecto. No había estas situaciones conflictivas que tenemos en este momento, ¿no? Pero ¿no era más propicio hacerlo en ese momento que precisamente la UNI estaba siendo mellada, la reputación de la universidad en cuanto a que no estaban preparados para la elaboración de las plantas de oxígeno y se desconocía todo lo que usted está señalando ahora? Si se hubiese conocido tal vez de que había un retraso de transferencia, la transferencia se hubiese realizado antes y se hubiese evitado de que los hospitales y tantos centros de salud quedaran desabastecidos de oxígeno como ha sucedido. Sí, nosotros lo hicimos público todo este tema. Lo que pasa que en ese momento la mayoría pensaba, ¿no? Hoy 30 de octubre, mira, ya estamos ya deberían entregar las plantas. Y nosotros hemos explicado, hemos sacado notas de prensa, gacetas de la universidad explicando estos temas. Del retraso, específicamente retraso en el pago y que ustedes iniciaban recién el 22 porque recién le hacían la transferencia. Claro, y eso ha sido mutuamente trabajado con ellos, ¿no? Exitosa. Muy bien, Nicolás, entonces lo que está señalando es de que todavía faltan entregar estas plantas de oxígeno. Son 4 plantas, según señalan, completamente listas para ser llevadas al interior del país y 25 plantas que están al 70%. Además ha señalado que el desembolso de 42 millones, aproximadamente 42 millones de soles, se hizo el 24 de diciembre, pero que el dinero por problemas en la transferencia recién llega a la Universidad Nacional de Ingeniería el 21 de enero y es en aquella fecha donde ellos recién empiezan a trabajar al 100% y que aún está pendiente pues aproximadamente 48 millones de soles por parte de esta entidad. Exitosa Perú en Lima, sí. 95.5. Nicolás. Muchas gracias, Karen. Oscar, ¿has escuchado lo que dice el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica? Lo que dice el señor decano es absolutamente inexacto, ¿no? Porque empezando el dinero no se les entregó el 24 de diciembre, se les entregó en noviembre. El contrato se suscribió a fines de octubre. El dinero se les transfirió a principios de noviembre. Ahí es donde se produjo eso que ellos dicen que se depositó en una cuenta que ellos no podían recurrir, etcétera. Ya. El 24 de diciembre lo que hubo fue una norma que les permitía utilizar ese dinero inmediatamente. Si no lo utilizaron fue por problemas internos de la universidad, que no trabajaban, que fin de año, que no sé qué. Pero esa es responsabilidad de ellos. Entonces, el incumplimiento de la entrega que debían hacer en enero es evidente y siendo flexibles el ministerio alargó de propia iniciativa a febrero, a marzo, a abril. Nosotros hemos ejecutado el convenio cuando no estaban entregando lo que debían entregar y por lo tanto nosotros íbamos a estar en falta porque la Contraloría nos hubiese dicho, oiga señores, pero ustedes tienen en el convenio una cláusula que dice que se rescinde por incumplimiento. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, eso es lo que hemos hecho
y hemos dicho ya, nos están entregando 18 a estas alturas, ok, recibimos las 18, ustedes tienen que dejarlas operando, pero pasamos a un proceso de conciliación porque nosotros les hemos entregado la mitad del dinero equivalente a las 47 plantas. Si nos entregan 18, están entregando menos. O sea, les han pagado que... más de lo que han recibido. Exactamente, les hemos pagado más. Nos dicen 4 más, ok, pero aún sigue faltando. Entonces, nosotros no nos resistimos, seríamos locos pues, para decir no queremos plantas cuando las necesitamos urgentemente. Pero entréguenos legal y técnicamente bien. Legalmente, a través para que no pase lo que está ocurriendo, lamentablemente en Cusco. Tengo dos preguntas bien puntuales. Pero esa planta del Cusco es justamente una de las 18 que han entregado y el decano no dice nada al respecto. Dos preguntas bien puntuales. Por iniciativa originalmente el presidente Biden, se ha anunciado la posición a favor del levantamiento de las patentes, es decir, que puedan las vacunas no tener que no tener que pagarse por los derechos de patente y que éstas se puedan producir libremente. Pero ¿esto qué significaría en términos prácticos para nosotros, Óscar? Nosotros estamos en capacidad de producir vacunas. ¿En cuánto tiempo podríamos estar en condiciones de producir nuestras propias vacunas? No, eso, digamos, la decisión del presidente Biden tiene otra connotación, porque lo que está diciendo es que liberan las patentes que ellos, digamos, en el marco de la Organización Mundial de Comercio tienen como cualquier productor, ¿no? O sea, una protección por 20 años, etcétera, y en ese interín ellos pueden cobrar lo que quieran cobrar. Levantar la patente significaría, primero, que tendrían que vender a precio menor a lo que están cobrando. Más barato, ¿okay? Claro. Más barato. Y en segundo lugar, que efectivamente cualquiera podría utilizar la información que se tiene para producir la vacuna. Pero el Perú no está en condiciones de hacerlo eso porque no tenemos capacidad de producción de vacuna. Podría haber un tercer país que sí lo haga y que nos lo venda más barato, pero eso escapa a nuestras manos. O sea, la posición del presidente Biden es de principio muy buena, porque es una forma de favorecer a los países en desarrollo, ¿ok? Pero ya escuché hoy día que el presidente Pfizer ha dicho no estamos de acuerdo. Entonces, ahí es un problema ya en Estados Unidos, ¿no? Claro, el argumento dice, nosotros invertimos en investigación. La justificación para cobrar la patente es pagar el costo de esa investigación. Si nos cortan la patente no vamos a poder seguir investigando. Exactamente. Es más o menos lo que nos resumió ayer Antonio Prato, ¿no? Sí, pues por esa razón nosotros no nos queda más que esperar lo que decían. De tanto nosotros somos cumplidores con nuestros acuerdos. Se firmó con Pfizer por 20 millones, estamos pagando lo que hay que pagar. Y en el caso de los 12 millones que acabamos de firmar, igualmente nosotros estamos muy contentos con el cumplimiento de Pfizer. Lógicamente, si por decisiones de la política norteamericana eso mejora las condiciones de precio y de oportunidad, bienvenido sea. Pero que nosotros podamos aprovechar esa norma en función de producir nosotros, bien difícil porque no tenemos esa capacidad como país. De repente algún otro país tenga esa capacidad, lo pueda hacer y nos vende a precio menor, esa es una posibilidad, pero eso está todavía por verse, ¿no? Vamos a emitir un pronunciamiento. ¿Han discutido esto en el Consejo de Ministros sobre esta iniciativa de Joe Biden? No, porque esta se dio cuando el Consejo de Ministros ya había concluido, pero sí es un tema sobre el cual venimos conversando con el presidente de la República. Él está muy bien enterado de toda esta dinámica que no empieza ahorita, que es la protección de las patentes por la OMC, pero también los acuerdos de Doha del año 2001, que hacen excepciones a esa protección de patentes
en caso de salud pública, y lo que estaría haciendo ¿no? el presidente Biden es justamente aplicar esa cláusula de los acuerdos de Doha, que son de la Organización Mundial de Comercio, y que tendría que ver cómo se aplica, pero ahí falta todavía información para ver cómo ejecutamos eso. Ahora, hay un último tema. Yo recuerdo que cuando tú no eras ministro, Oscar, hicimos una entrevista y tú llamaste severamente la atención sobre el presupuesto asignado a salud para el año 2021. Así es. Cuando llamaste la atención incluso sobre el hecho de que se estaba asignando menos presupuesto para el 2021 del que se había gastado efectivamente en el 2020. Correcto. Y una de las consecuencias que tiene esto es la disposición de recursos para contratar personal, por ejemplo. Y por todos supuesto, lados hay llamadas de atención con respecto a esto. O sea, ¿no? Etcétera. Mira, y lo reitero, y pongo las cifras. El presupuesto del año pasado empezó en 18.500 millones, el 2020, y terminó en 27.500, o sea, se incrementó en 9.000 millones. Pero el presupuesto aprobado en el Congreso para iniciar el año 2021 no tomó en cuenta esos gastos adicionales que sean por la pandemia, ¿no? Y absolutamente necesarios, que llevó a un presupuesto de 27.000, y aprobaron un presupuesto de 20.900, absolutamente deficitario. Eso es lo que dijimos y está sucediendo en la realidad. Entonces, se ha dejado de pagar personal, se ha dejado de pagar bonos, se ha dejado de pagar contratos, por ejemplo, para hospitales transitorios, porque era consecuencia de este ajustón presupuestal que no tenía ninguna lógica para el caso de salud. Pero eso es lo que ha llegado, digamos, el gobierno del presidente Sagasti. Pero se ha iniciado un proceso para devolverle al sector salud mayor cantidad de recursos. Empezó en enero con 20.900. ¿Sabes cuánto está ahora, Nicolás? Y lo puede verificar cualquiera que entre a la consulta amigable. 25.500. O sea, ya se ha incrementado casi en 5.000 millones más, absolutamente necesario, y todavía nos falta. Entonces, eso es lo que demuestra que la aprobación del presupuesto por el Congreso al fin de noviembre estaba totalmente desfasado. Totalmente desfasado con la realidad. Nosotros estamos incrementando, le vamos a dejar al nuevo gobierno un mejor presupuesto, pero estoy seguro que en el segundo semestre van a tener que incrementar más aún para poder encarar el tema de la pandemia, la segunda ola, y si hay una tercera ola también esos gastos. Así que yo me ratifico y las pruebas están ahí. Se acordó mal el presupuesto 2021 y el actual gobierno está resolviendo eso en la medida de las posibilidades, con estas limitaciones además de captación de impuestos y demás. Pero ahí vamos andando y hacemos todo lo que es posible y mejoramos las condiciones al paso que se requiere mejorar.